Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Aprendamos de Ópera. Este es nuestro segundo video en donde seguiremos nuestro recorrido sobre el mundo de la ópera. Este programa hace parte del canal Hispanic Canadian Arts. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Orozco, soy cantante de ópera egresada del programa de canto de la Universidad de Antioquia. Actualmente terminé mis estudios de maestría en la Universidad de Western en London, Ontario. Bueno, ¿y qué vamos a ver en este segundo video? Vamos a ver las generalidades de la ópera, sus elementos principales, qué partes conforman la ópera, quiénes intervienen y dónde se realiza. Entonces, acompáñenme en este recorrido. Para empezar, vamos a hablar sobre la definición del término ópera. La ópera es una obra musical dramática, escrita en uno o dos o más actos, en donde el texto se canta y se escenifica, acompañado de un grupo musical pequeño, un ensamble o de una orquesta sinfónica. Entre los elementos principales está el libreto, que es la obra escrita para ser interpretada, en este caso cantada. Vamos a ver un libreto de Las bodas de Fígaro, una ópera de Wolfgang Amadeus Mozart. En este libreto podemos ver no solo los personajes que harán parte de la historia, en este caso, por ejemplo, está Fígaro, que es el criado del conde, Susana, criada de la condesa y novia de Fígaro, el conde de Almaviva, Rosina, la condesa de Almaviva. Estos son los personajes principales. También hay unos personajes secundarios: Querubino, el paje, Bártolo, el doctor, Marcelina, Tomasillo, Barbarina, y también podemos ver las voces que interpretarán estos personajes. En este libreto también podemos visualizar, como les dije, está escrito en uno o más actos. Este es el acto primero, en este caso está en italiano, pero aquí hay una versión en español. Entonces está la escena primera, escena 2. Siguiendo con los elementos principales de la ópera, está la partitura, que es la escritura o texto musical en donde se escriben los sonidos que ejecutarán los instrumentos o las voces. En la ópera digamos que se utilizan varios tipos de partitura. Aquí tengo unas imágenes. Está esta primera, en donde es la que utiliza el director musical, donde puede visualizar todos los instrumentos que intervienen en la ópera. Miren, como podemos ver aquí, la flauta, el oboe, el clarinete, el fagot, el trombón, todos estos hacen parte de la orquesta. En este caso todavía no se pueden visualizar las voces porque es la obertura. Más adelante veremos qué es la obertura en una ópera. Este es otro tipo de partitura en donde está la parte solo vocal y la del acompañamiento, que en este caso es el piano, que la utilizan los cantantes para aprenderse el rol o el personaje. También existen otras partituras en donde solo está la parte del instrumento, el violín o el violonchelo. Entonces, eso con respecto a las partituras. Bueno, y ahora continuamos con las partes de la ópera. La primera, la obertura. ¿Y qué es la obertura? Es una pieza musical que abre la ópera. En esta pieza solamente, como lo dije antes, interviene la orquesta. Vamos a escuchar 3 fragmentos de 3 oberturas. La primera hace parte de la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Las bodas de Fígaro. La segunda es de la ópera Carmen de Georges Bizet y la tercera es de Guillermo Tell de Giacomo Rossini. La obertura de Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart.
Bueno, algo que se me olvidaba decirles antes de continuar con escuchando los fragmentos de las óperas, de las oberturas, perdón, de las óperas, quiero decirle que en las oberturas casi siempre hay elementos que luego se repetirán también en los ensambles o en las arias. O sea, son elementos que luego se verán durante la ópera. Entonces, seguimos escuchando. Vamos con la ópera Carmen de Bizet. Y por último, de la ópera de Guillermo Tell, vamos a escuchar la obertura, el final de la obertura. Bueno, y siguiendo con las partes de la ópera, seguimos con las arias. ¿Qué son las arias? Las arias son las partes solistas que interpretan los cantantes. En ellas, los cantantes lucen, digamos, sus cualidades no solamente vocales, sino también musicales. Casi siempre son presididas por un recitativo. Luego vamos a ver qué es el recitativo. Escucharemos de la ópera Eugene Onegin el aria de Onegin. En esta canta un barítono. Para terminar, el aria La donna è mobile de la ópera Rigoletto, interpretada por el tenor Luciano Pavarotti. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. Siguiendo con las partes de las óperas, vamos ahora con el recitativo. ¿Y qué es el recitativo? En sí, en el recitativo, el texto importa más que la música. En él se recita el texto y la acción avanza. ¿Por qué recitativo? La palabra es de origen italiano, como ya lo habíamos visto. La ópera nace en Italia y se toman estos elementos, estos términos. En el recitativo, el cantante lo que debe hacer es, como les dije antes, recitar el texto, pero en una forma entonada. Vamos a escuchar 3 fragmentos de 3 recitativos. El primero es de la serva padrona o la criada patrona de Pergolesi. En este fragmento, por ejemplo, vamos a escuchar que no solamente un cantante hace el recitativo, sino que intervienen 2. Es muy común en la ópera porque, como les decía, aquí es donde la acción avanza. Entonces aquí escucharemos a 2 cantantes haciendo un recitativo. Ma questo non va bene. Urlate sì! Ma questo non conviene. Pur, qualche rimorso aver dovreste di farmi e dirmi ciò che dite e fate. El segundo recitativo hace parte de la ópera Circe de George Friedrich Händel. Este hace parte y está antes del aria Ombra mai fu. Y por último, de la ópera Rigoletto, Parisiamo io la lingua. Parisiamo io la lingua. Otra parte muy importante en la ópera son los interludios, que son como esas partes instrumentales que enlazan las escenas. Vamos a escuchar un fragmento
de un interludio de la ópera Carmen de Georges Bizet. Para terminar, hablaremos de los ensambles. Bueno, así como hay partes solistas, también hay partes donde intervienen más de un cantante y estos son los ensambles. Escucharemos 3 fragmentos de 3 ensambles de diferente ópera y diferente compositor. El primer fragmento que vamos a escuchar hace parte de la ópera Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart. Es un terzetto y se llama Soave sia il vento. El segundo fragmento es un cuarteto de la ópera Fidelio del compositor Ludwig van Beethoven. Para terminar con los ensambles, escucharemos de la ópera Los pescadores de perlas de Georges Bizet un dueto entre un tenor y un barítono. Bueno, ¿y quiénes intervienen en la ópera? Entonces, musicalmente está el director, la orquesta, los solistas, el coro. El director, hay director musical y director de escena. El director musical es quien está enfrente de la orquesta y de los cantantes. Generalmente se hace en el foso. Luego vamos a ver qué es el foso de la orquesta, pero generalmente se hace ahí, donde tiene mejor visibilidad para poder dar indicaciones y sugerencias a los músicos y a los cantantes. El director de escena es quien organiza toda la acción teatral de la historia. La orquesta es el conjunto de músicos que hacen o que ejecutan los instrumentos, y permiten crear ese ambiente también necesario para el desarrollo de la historia. Los solistas son los que cantan las partes solistas. Como pudimos ver, hay personajes tanto principales como secundarios. Y el coro es una agrupación vocal que canta simultáneamente y depende de la ópera y del compositor, pero en muchos casos el coro siempre hace parte de la historia, pero en muchos casos es un personaje muy importante. A veces hasta puede ser la conciencia del solista o del cantante. En otros casos, por ejemplo, La hija del regimiento es el regimiento. Entonces vamos a escuchar primero un fragmento de la ópera Nabucco y otro fragmento de un coro de la ópera La hija del regimiento de Donizetti. Entonces vamos a escuchar de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi el coro Va a pensiero. Por último, escucharemos un coro perteneciente a la ópera La hija del regimiento de Donizetti. Además intervienen la poesía con el libreto, las artes escénicas porque también hay danza, las artes escenográficas porque son quienes ayudan a construir todo el ambiente para que se desarrolle la historia. La iluminación es muy importante, el uso de las luces, el maquillaje, porque a veces, por ejemplo, hay personajes que necesitan verse mayores, entonces de pronto se necesita resaltar algunos gestos que los hacen ver mucho mayores en la escena. Y el vestuario, que es algo muy importante, porque, bueno, depende del montaje y del director de escena,
pero este va a ayudar a crear todo el ambiente que se desarrolla en la historia. Para terminar, hablaremos de dónde se realizan las óperas. Entonces existen unos teatros de ópera. Estos fueron unos edificios que se construyeron para realizar las presentaciones de ópera. Estos tienen unas características específicas, tanto en acústica como en distribución. Está el escenario, que es donde pues, se realiza toda la parte teatral, y también está el foso de la orquesta, que es donde se ubica la orquesta y el director, y está la sala de espectadores. En el foso de la orquesta está a un nivel inferior para que el director pueda tener una mejor visibilidad tanto de la orquesta como de los cantantes y de la escena. Y la sala de espectadores, que en muchos teatros puede llegar alrededor de 3.000 sillas o más, es donde se hace la audiencia. También existen otros escenarios, otras instalaciones que están detrás del escenario. En general, todos los que hacen parte del elenco de la ópera. Bueno, y para terminar, ¿dónde se realiza la ópera? Existen unos edificios que se construyeron precisamente para realizar este tipo de presentaciones, para presentar las óperas, que son los teatros de ópera, que están compuestos por el escenario, que casi siempre tiene forma de U. Al lado del escenario también se ubican unos balcones y unos palcos donde luego se harán los espectadores. El foso de la orquesta, donde se ubica la orquesta, y el director, que está a un nivel, digamos, inferior del escenario para que el director pueda tener la visibilidad tanto de la orquesta como de los cantantes. La sala de espectadores, que es donde se hace toda la audiencia, que también está por niveles, como podemos ver aquí en la foto. Esta es la platea y todos estos son los palcos donde se ubica la audiencia. También hay otras instalaciones detrás del escenario, que es donde se ubica el resto del elenco de la ópera. Hay camerinos donde pueden estar el director, los cantantes, los instrumentistas que hacen parte de la orquesta, los maquilladores, los bailarines. Entonces, todos ellos se hacen en estos teatros de ópera. Estos teatros tienen unas especificaciones en cuanto a acústica y distribución. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda realizar en otro tipo de teatro. Muchas veces también la orquesta puede ser reemplazada por el piano, que es un instrumento armónico. Entonces, no es necesario, por ejemplo, que se use el foso. Puede estar a un lado del escenario. Bueno, con esto terminamos este segundo video. Espero lo hayan disfrutado y seguiremos en este recorrido sobre el mundo de la ópera. Adiós.